Y hemos regresado con nuestro segundo bloque del programa Tiempo Reformado. Vamos a recapitular un poco los temas que estuvimos viendo acerca de la cristología en nuestro tiempo de doctrina bíblica reformada. Nosotros hemos pasado la parte donde hemos hablado acerca de quién es Jesús. Hemos hablado de la encarnación de Jesús, hemos visto también que Él es el Salvador, pero luego de ver esas partes básicas, nosotros hemos empezado a hablar algunas semanas atrás de los tres oficios de Jesús. En primer lugar, nosotros habíamos visto acerca del primer oficio, que era Jesús, el verdadero profeta. Jesús es el verdadero profeta quien vino a anunciar acerca del reino de Dios. Luego nosotros hemos visto acerca del sacerdocio perpetuo de Jesús. La semana pasada también hemos tratado el tema del sacrificio de Jesús. O sea que no es solamente hablar del sacerdocio de Jesús, sino hablar de que Él, siendo el sumo sacerdote, Él mismo se ha entregado a sí mismo como el verdadero sacrificio, un sacrificio perfecto para nosotros. Entonces, para nosotros tener bien en claro la doctrina de la muerte de Jesús es muy importante. Pero así de importante también es tener la doctrina de la resurrección de Jesús. Por eso estas dos doctrinas, la muerte y la resurrección, son dos aspectos que nosotros no podemos obviar, no lo podemos saltar, no podemos nosotros simplemente pasar por alto, sino es realmente algo muy importante. Por eso es que si vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, está diciendo así: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por lo tanto, la fe en la muerte de Jesús, en la muerte redentora de Jesús y su resurrección es imprescindible para alcanzar la salvación. Si la semana pasada nosotros nos hemos centrado en la muerte de Jesús, hoy entonces nosotros vamos a enfocar un poco en el tema de la resurrección de Jesucristo. En primer lugar, nosotros podemos decir que la resurrección de Jesús es un hecho histórico real. La resurrección de Jesús no es una resurrección espiritual solamente, como algunos dicen. Por ejemplo, nos dicen que Él ha resucitado espiritualmente, pero no corporalmente. Pero el cuerpo que fue inmolado de Jesús fue levantado nuevamente de entre los muertos para así poder aparecer frente a muchas personas. Como la resurrección es un hecho que es muy difícil de creer y aceptarlo, Dios ha mostrado varias evidencias para que nosotros podamos creer en Él. Entonces, la primera evidencia podemos decir que la resurrección de Jesucristo ya era algo que fue predicho en el Antiguo Testamento. Salmos 16, versículo 10, dice así, está mencionando acerca de la resurrección de Jesús, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A través del libro de Hechos también podemos ver que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo están de acuerdo que este versículo que nosotros hemos leído de Salmo 16, este mismo versículo era una profecía acerca de la resurrección de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 31 y 32, también está diciendo así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por lo tanto, la resurrección de Jesús no es una casualidad, sino es un hecho ya predicho. Simplemente fue el cumplimiento de una profecía que ya estaba estipulada. En segundo lugar, la razón por la que este hecho, la resurrección de Jesús es real, es porque Jesús mismo predijo varias veces acerca de su resurrección. Mateo capítulo 16, versículo 21, está diciendo así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Además de este versículo, tuvo varias ocasiones que les ha hablado a los discípulos acerca de la muerte y acerca de la resurrección también. Es porque tanto la muerte como la resurrección de Jesús era así de importante.
También en Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús está diciendo así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Asimismo, Jesús, conociendo de lo que le acontecería, habló acerca de la muerte y la resurrección, y todo fue hecho tal cual él había predicho. Después también podemos decir que la resurrección de Jesús está bien detallada en los evangelios, y esto es algo que nosotros podemos confirmar. Los 4 libros que describen la vida de Jesús en la tierra de una manera detallada, estos libros nosotros los conocemos como los evangelios. En cada uno de ellos, en cada uno de estos libros, está relatando la muerte y la resurrección de Jesús al tercer día, quizás de una manera un poco diferente, pero en fin, con una connotación muy similar. Esto es para mostrar que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, real y de suma importancia. En cuarto punto, podemos decir que después de la resurrección de Jesús, Jesús él mismo se apareció a muchas personas. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Como nosotros sabemos también, el apóstol Pablo había sido un perseguidor de los cristianos y que deseaba terminar con esta secta. Cuando iba camino a Damasco para poder también prender a los cristianos, él se encuentra con Jesús, con ese Jesús resucitado. Y por causa de esa luz que él había visto, le había brillado, esto lo encegueció por unos días. Después de ese encuentro que tuvo, él se volvió como uno de los mejores testigos, uno de los testigos más fieles y apasionados para poder proclamar acerca de la resurrección de Jesús, y muere también por causa del Evangelio. También el Señor se le apareció a María Magdalena, como también a los 2 discípulos que estaban yendo rumbo a Emaús, y también a su discípulo Tomás. De esta manera podemos ver que después de la resurrección, Jesús se le apareció a varias personas en un lapso de 40 días, y a lo último ascendió a los cielos en presencia de muchas personas, de una muchedumbre. También podemos decir que la mayoría de los apóstoles fueron martirizados porque ellos estaban proclamando la resurrección de Jesús. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo después de la ascensión, en el día de Pentecostés, y lo que proclamaban en sus mensajes no era otra cosa sino era la cruz de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para así ser nuestro Señor y Salvador. A pesar de que los judíos y los escribas los amenazaban para que no hablaran más de ese nombre, en el nombre de Jesús, ellos decían que no podían dejar de hablar, de testificar lo que habían visto y lo que habían oído. Por eso es que ellos llegaron a ser mártires del Evangelio. ¿Quién daría su vida por algo que no es cierto? Por algo que es erróneo, por algo que es falso. Creo que nadie. Como la resurrección era tan contundente, ellos pudieron dar sus vidas por la causa del mensaje. También podemos decir que la iglesia celebra sus reuniones los domingos. ¿Por qué? Porque es una conmemoración al día de la resurrección de Jesús. En caso que la resurrección hubiera sido un engaño, la celebración dominical de los cultos en la iglesia ya hubiese cesado. Sin embargo, por los siglos vemos que no está cambiando ni se ha desaparecido. Asimismo, la resurrección de Jesucristo es un hecho tan real y contundente que no hay lugar a duda. El Señor resucitado se le acerca a Tomás también, el discípulo incrédulo, el discípulo que tanta duda tenía, y le dice así: porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A pesar que nosotros hoy no hemos podido ver la resurrección de Jesús,
A través de las muchas evidencias que aparecen en la Biblia, nosotros sí podemos creer, por cuanto el Dios que nosotros creemos es un Dios todopoderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. También es aquel quien hace posible que la resurrección sea real, y es por eso que nosotros podemos también creer en Él. El segundo punto que nosotros podemos también mencionar, el segundo grande punto, es en qué estado estaba el cuerpo de Jesús. ¿Con qué cuerpo Él ha resucitado? En simples palabras, nosotros podemos decir que Jesús había resucitado en un cuerpo espiritual. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 24, versículo 39, mientras mostraba sus manos y sus pies, Jesús dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. También se sentó con sus discípulos para comer pescado, ¿no? Por eso concluimos que Jesús resucitó con un verdadero cuerpo que cualquiera podía palpar, pero a la misma vez era un cuerpo que no se limitaba a los tiempos y espacio. Hasta él atravesaba puertas cerradas. Por ejemplo, si vemos en Juan capítulo 20, dice que Jesús se le apareció a los discípulos quienes estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos. Y se aparece a los discípulos, le dice: paz a vosotros. Y luego de haberlos saludado, le mostró las manos y el costado. Esa es la razón por la que nosotros podemos estar seguros de que Jesús resucitó con un cuerpo transformado y espiritual, lo cual no se limitaba a tiempo y espacio. Ahora tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué implicancia tiene esta resurrección de Jesús? ¿Cuál es la implicancia que tiene? Primero, a través de la resurrección de Jesús, esto nos permite tener esa certeza para poder creer en esa muerte redentora. Al comienzo, los discípulos de Jesús le siguieron a Jesús pensando de que Jesús llegaría a ser un gran rey como David, quien los libraría de las manos de Roma, de los romanos, y hacer que esa nación se levantara, ¿no?, como una nación fuerte, poderosa. Pero al ver que Jesús había sido crucificado, había sido colgado en el madero, ¿no?, de una manera miserable, nosotros podemos ver de que cada uno, los discípulos, se apartaron, cada uno por su propio camino. Fue entonces que sucedió la resurrección. Mientras que ellos estaban disgustados, desanimados, ahí es donde acontece la resurrección. Y a través de la resurrección, los discípulos creyeron en todas las palabras. ¿Por qué? Vieron de que las palabras que Jesús había dicho, de que Él resucitaría al tercer día, eso se ha cumplido, y es por eso que ahora entonces le da una certeza mayor de poder creer en todas las palabras que Jesús había dicho. Ellos pudieron creer que Jesús se entregó a sí mismo como esa expiación para el rescate de muchos. Por eso, a través de su resurrección, podemos nosotros también creer en Él, creer que Él es nuestro Señor. Por lo tanto, la resurrección de Jesús fue un hecho que confirmó la muerte que rescató por muchos. A través de la resurrección de Jesús también confirmó que Él era el Hijo de Dios. Solo Dios puede resucitar. Por lo tanto, con la resurrección de Jesucristo está afirmando con mayor énfasis que Él es el Hijo del Dios viviente. Por eso es que el apóstol Pablo escribió en su libro diciendo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. También, en tercer lugar, podemos decir que la resurrección de Jesús muestra la victoria de Jesús sobre Satanás y la muerte. Con la resurrección de Jesús ha roto el arma más poderosa de Satanás, que es la muerte. A pesar de que Satanás y sus aliados querían matar a Jesús, Él murió, pero venció el poder de la muerte y resucitó de entre los muertos. Así como estaba la promesa de Génesis 3:15, a través de la cruz, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, Él aplasta la cabeza del diablo y le aplasta la cabeza a Satanás, teniendo así la victoria para siempre. Por lo tanto, la resurrección de Jesús no lo hace un fracasado o perdedor, sino más bien lo hace un vencedor, quien venció a Satanás y los poderes de la muerte. En cuarto lugar, podemos decir que la resurrección de Jesús es una muestra de la resurrección de los santos. La resurrección de Jesús muestra que también a todos los que creen en Él serán resucitados como Jesús. La Biblia está enseñando así. Romanos 8:11 dice:
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 también dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Jesús es la primicia de los muertos que están sepultados. Cuando decimos que es primicia, estamos diciendo que es el primer fruto, lo que implica que vendrán muchos otros frutos también. Así como cuando sale una espiga, pronto salen las otras. La resurrección de Jesús nos afirma que nosotros también, los que creemos en Él, seremos resucitados. Los cuerpos de los santos también serán resucitados en el mismo estado que el cuerpo de Jesús resucitado. 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, dice que nosotros también los santos no podemos ir al reino de Dios con este cuerpo mortal, con este cuerpo corruptible, sino que seremos nosotros resucitados en un cuerpo espiritual como la de Jesús, que es incorruptible, glorioso y poderoso. Filipenses 3:21 también nos está diciendo: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo nos está afirmando que cuando Jesús regrese, Él mismo transformará nuestro cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso como el suyo. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es una muestra de lo que acontecerá con los santos. Algún día nosotros nos moriremos y nuestros cuerpos también yacerán en la tumba. Pero cuando el Señor venga nuevamente, nuestros cuerpos que estaban muertos se levantarán y seremos resucitados en un cuerpo espiritual. Esto nos lleva a tener la certeza de la resurrección, lo cual también nos da la firmeza en la esperanza. En Juan capítulo 11, versículo 25-26, es un versículo famoso donde Jesús está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ustedes realmente creen en Jesús, que Jesús resucitó? Si ustedes son creyentes, pronto ustedes también serán resucitados con el cuerpo espiritual, así como Jesús, y gozarán de la gloria prometida. Pero si vemos en la Biblia, también dice que los que no creen serán levantados y juzgados por Dios. Juan 5:29 dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y si es que hay alguien entre nuestros oyentes hoy, en este día, o alguno de los seguidores en el Facebook que todavía no cree en Jesús, o que todavía no tiene la certeza de la resurrección, deseo que en este mismo momento el Espíritu Santo toque sus vidas, toque su corazón y lo ayude a creer en Jesús, que Jesús murió por su pecado, por nuestros pecados, y así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, a nosotros también nos levantará en el día final. Yo deseo que cada uno de ustedes puedan tener esta bendición de poder creer en esta gran verdad. ¿Qué tal si vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Roger Araujo de la Iglesia Presbiteriana IEPRP de San Genaro, que se encuentra en el distrito de Chorrillos, que nos traerá una palabra que será de mucha bendición. Y yo me despido de ustedes deseando poder volver a encontrarnos el sábado que viene a las 9 de la noche y domingo a las 7 de la mañana en esta misma frecuencia AM 640, la Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios los bendiga y que tengan una linda noche y un bendecido domingo.